Hola, vamos a continuar con la unidad 2, continuamos con gases, vamos a ver ahora la constante de Henry. Esta constante es el cociente entre la concentración molar de un gas y su presión parcial. ¿Qué es la concentración molar? Bueno, la concentración molar es lo que nos indica el número de moles de ese gas por cada litro o decímetro cúbico de la masa gaseosa, o sea, del volumen total. Es como en las soluciones, como lo que pueden haber visto en química en soluciones. Por lo tanto, la constante de Henry la podemos calcular como el cociente entre esa molaridad o concentración molar y la presión parcial de cada gas componente de la mezcla. También puedo agarrar directamente y dividir el número de moles por el producto entre la presión parcial y el volumen, ya que el número de moles dividido volumen, siempre que lo medamos en litros o decímetros cúbicos, es lo mismo que la molaridad. Bueno, con esto podemos resolver problemas donde nos piden o nos dan como dato la constante de Henry, como por ejemplo el problema 12. El problema 12 dice que un estudio de aguas cercanas a un complejo industrial que emite dióxido de carbono, CO2, indica que existe una concentración de dicho gas de 0,1 gramos por litro a una temperatura de 25 Celsius y nos pide calcular la constante de Henry del dióxido de carbono a esa temperatura. Nos da además como datos la masa molar del dióxido de carbono de 44 gramos sobre mol y la presión parcial que ejerce este gas en la mezcla gaseosa, que es de 3 por 10 a la menos 4 atmósferas. Bueno, con estos datos primero averiguamos la molaridad. Para esto dividimos la concentración que nos están dando, que está en gramos sobre litros, por la masa molar, ¿no? O sea, 0,1 gramos sobre litros dividido 44 gramos sobre mol nos da 2,27 por 10 a la menos 3 moles sobre litro. Bueno, después nos pide averiguar la constante de Henry, en realidad ese es el objetivo del problema. Para esto dividimos esa concentración molar que acabamos de averiguar por la presión parcial, que es de 3 por 10 a la menos 4 atmósferas. Y esto finalmente nos da una constante que es 7,57 moles sobre litro por atmósfera. Y ahí finaliza el 12. Bueno, otro tema que entra en la unidad 2 es la humedad. La humedad es la presencia de vapor de agua en el aire atmosférico, ¿no? Y se puede expresar en términos absolutos. Hay una humedad absoluta que indica la cantidad de vapor de agua presente en el ambiente por cada unidad de volumen. Cuando hablamos de cantidad pueden ser gramos, o sea, nos podemos referir a la masa, kilogramos, miligramos, y como unidad de volumen podemos utilizar el centímetro cúbico, el metro cúbico, el litro, etc. No hay que confundir con densidad, que puede expresarse en las mismas unidades. Por ejemplo, la humedad absoluta puede estar expresada, como nos vamos a ver ahora en un problema, en gramos sobre metros cúbicos, y esa también podría ser una unidad de densidad, ¿sí? Bueno, la humedad relativa, en cambio, nos está indicando un porcentaje, ¿sí?, que indica la parte, la fracción, digamos, de vapor de agua que tengo presente en el aire atmosférico con respecto a la máxima cantidad que esa masa de aire podría contener a determinada temperatura. Claro, llega un punto donde el aire se satura de vapor de agua y ya no puede contener más vapor, por lo tanto el exceso de vapor se condensa, vuelve al estado líquido. Vamos a ver un problema, el 16, que dice que un cuarto, que sería una habitación, que tiene una superficie rectangular de 30 decímetros, o sea, de 3 metros de ancho y 40 decímetros, es decir, 4 metros de largo, y en el mismo se coloca un recipiente que tiene 12 litros de agua.
Se cierra el cuarto de manera hermética, de manera que no es posible que escape ni ingrese ningún gas. Y luego de 3 horas solo quedan 8 litros en el recipiente, 8 litros de agua. Recordemos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, nos pide calcular primero la humedad absoluta al cabo de estas 3 horas, sabiendo además que el alto del cuarto de la habitación es de 2000 milímetros, o sea, de 2 metros. Y luego tenemos que averiguar la humedad relativa, sabiendo que a esa temperatura la mayor cantidad de vapor que puede contener el ambiente es de 7 kilos. Vamos primero a resolver la parte A y primero vamos a averiguar el volumen de la habitación. Bueno, el volumen, esto es como una caja, entonces yo tengo 4 metros por 3 metros por 2 metros de alto, y el volumen lo calculamos multiplicando el largo por el ancho por el alto, o sea 4 por 3 por 2, esto nos da 24 metros cúbicos de volumen. Después vamos a pensar lo siguiente: si yo tenía un volumen de agua de 12 litros y finalmente tengo 8 litros, quiere decir que se evaporaron, o sea, se convirtieron en vapor de agua. La diferencia, 4 litros, ¿sí?, va a ser el aire contenido en el ambiente. Entonces, con esta información, recordemos lo que dijimos: la densidad del agua, cada gramo de agua es 1 centímetro cúbico y cada litro de agua es 1 kilogramo. Por lo tanto, 4 litros de agua equivalen a 4 kilogramos, o sea, a 4000 gramos. Para averiguar entonces la humedad absoluta, vamos a dividir la masa de agua, 4000 gramos, dividido los 24 metros cúbicos, y esto nos da 166,67 gramos por cada metro cúbico de aire. Bueno, para averiguar la humedad relativa tenemos todos los datos, porque ya sabemos que hay 4 kilogramos de vapor de agua en el ambiente y la máxima cantidad son 7 kilogramos. Estos 7 kilogramos son el 100%. Entonces, si yo divido los 4 kilogramos por 7 kilogramos y multiplicamos por el 100%, nos da una humedad relativa de 57,14%. Bueno, otro tema que entra y que vamos a encontrar dentro de los problemas de la unidad 2 es prensa hidráulica. Bueno, la prensa hidráulica es un dispositivo formado por 2 cilindros de diferente diámetro, diferente calibre, dentro de los cuales hay émbolos o pistones que pueden desplazarse, ¿sí?, subiendo y bajando sin que se produzca fuga de líquido. Cuando yo aplico una fuerza, vamos a decir F1, sobre la superficie C1 del émbolo o pistón menor, el líquido, que no es capaz de transmitir una fuerza pero sí transmite presiones, termina ejerciendo una fuerza sobre la superficie del émbolo mayor de superficie F2, una fuerza F2. Bueno, estas fuerzas van a ser directamente proporcionales a las superficies de los émbolos. Entonces podríamos decir que la fuerza 1 es a la superficie 1, como la fuerza 2 es a la superficie 2. Como las superficies podrían calcularse multiplicando pi por radio al cuadrado, el factor pi podría eliminarse, se simplifica, y podríamos decir que las fuerzas sobre los émbolos son directamente proporcionales a los cuadrados de los radios. O sea que F1 sobre el radio 1 al cuadrado es igual a F2 sobre el radio 2 al cuadrado. Bueno, también va a haber una relación entre los desplazamientos y los radios. O sea, cuando el émbolo menor desciende una distancia, un desplazamiento delta H1, el émbolo mayor va a desplazarse hacia arriba una distancia delta H2. Delta H es el desplazamiento de cada émbolo. Entonces, los cuadrados de los radios y los desplazamientos de cada émbolo son inversamente proporcionales. Y cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, su producto es constante. Así que el radio 1 al cuadrado por el desplazamiento del émbolo 1 va a ser igual al cuadrado del radio 2 por el desplazamiento del émbolo 2. Podría también plantear una relación de proporcionalidad inversa entre las superficies y los desplazamientos.
O sea, podríamos decir que S1 por delta H1 es igual a S2 por delta H2. Bueno, con esto podemos resolver el problema 20, que dice calcule la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 150 centímetros cuadrados, cuando en el émbolo menor, que tiene una superficie de 20 centímetros cuadrados, se aplica una fuerza de 250 newton. Bueno, tenemos todos los datos, usamos la primera de las fórmulas que vimos antes, fuerza 1 sobre superficie 1 igual a fuerza 2 sobre superficie 2, y reemplazamos por los datos la fuerza sobre el émbolo menor 250 y su área, su superficie 20 centímetros cuadrados, la fuerza 2 es lo que tenemos que averiguar, y la superficie del émbolo mayor 150 centímetros cuadrados. Bueno, despejamos la fuerza 2 y nos queda 250 newton por 150 dividido 20, nos va a dar una fuerza finalmente de 1875 newton. Y acá finaliza el problema 20 y en el próximo video continuamos con otros temas de la unidad 2 de biofísica UBA 21.